Bueno, muy buenas a todos los que se están uniendo. Por favor, me van avisando si ya se escucha correctamente y si viene el video correctamente en la pantalla. Y ya si quieren damos comienzo. Esperen, desagrando un poco esto. Listo, listo. Listo, súper. Hola Moisés, hola Natalia. Entonces, si quieren demos comienzo, recuerden que como para recordarles que los Facebook Lives ya empezamos el 2021 fuerte, empezamos haciéndolo todas las semanas. La idea como tal es al final del mes, de cada mes, hacer un webinar gratis que es con otra plataforma llamada GoToWebinar, ¿sí? Entonces esa es como la idea a corto plazo. Les voy a estar avisando más adelante porque todavía no tenemos el link para que se inscriban a los webinars, pero más adelante les voy a estar avisando eso, ¿listo? Pero para que estén pendientes que al final les vamos a hacer generalmente un webinar de temas un poquito ya más profundizados, ¿listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces, listo. Recuerden que hablan con Julián Pineda. Yo soy Julián Pineda, yo trabajo para Equity, soy account manager de Equity. Para que sepan un poco más de mí, estudié finanzas en Colombia. Actualmente soy candidato al examen CFA nivel 3, ¿sí? CFA nivel 3 Candidate, que es un examen, una certificación de finanzas internacional. Si quieren pueden echarle Google. Y nada, estoy aquí pues, básicamente porque por iniciativa del broker siempre nos llegan muchas preguntas de las personas. Entonces, este es como un espacio en donde nosotros podemos responder muchas de sus preguntas, tratar temas que de pronto están un poquito flojos pues la idea es que le saquen el mayor provecho porque es totalmente gratis, ¿no? Para hablarles un poquito del broker, recuerden que nosotros somos Equity Global Markets, somos relativamente nuevos en Latinoamérica, llegamos apenas hace un año, entonces por eso no nos han visto tanto, pero seguramente de acá en adelante nos van a empezar a ver en todo lado. Eh, Somos un broker fundado en Inglaterra, tenemos regulación en Dubái, tenemos regulación en Inglaterra, tenemos regulación en Jordan. Manejamos la plataforma MetaTrader 4 y WebTrader, entonces cada vez que ustedes abran y cierren operaciones estarán o en MetaTrader 4 o en el WebTrader. Productos que manejamos van a encontrar acciones, van a encontrar Forex, encuentran commodities, encuentran índices y próximamente estamos pensando y estamos evaluando la opción de poner criptomonedas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. También me preguntan mucho el tema de cómo abrir una cuenta, cómo deposito y demás. Cuando ustedes van a la página, si quieren va a pasar el enlace de una vez acá. En la parte superior derecha ahí les da la opción como de abrir cuenta demo o cuenta real. Entonces, si ya se sienten preparados, pueden abrir su cuenta real. Si todavía quieren practicar un poquito más, ahí pueden abrir la cuenta demo. Les pide llenar un formulario. Entonces, les llenan un formulario, ponen sus datos, les pregunta como si tienen o no tienen experiencia y demás. Y, y después les pide mandar los documentos, ¿sí? Entonces, los documentos son su identificación y una prueba de residencia. Y para depositar, pues están los métodos tradicionales. Ustedes depositan por Neteller, depositan por Skill, depositan por transferencia bancaria, tarjeta de crédito también hay opciones como locales por país. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Eso ahí como por contarles un poquito de nosotros de Equity. ¿Listo? Si quieren, comencemos. En el tema de hoy me parece muy interesante porque digamos que yo considero que es un tema en donde he visto que muchas veces la gente falla. Sí, es tipo eh, he visto muchas veces que las personas cuando hacen trading, eh, no es digamos, hagan mal la parte de saber hacia dónde van los activos, sino saber dónde entran y dónde salen los activos, ¿no? Que esto, digamos, ya es como el segundo paso. Ustedes pueden ver como el desarrollo es aprender a analizar el activo, después aprender a poner las operaciones y a salirse de las operaciones, ¿no? Ya manejar todo el tema de emociones y demás, ¿sí? Entonces, entonces es eso. Básicamente lo que les quería recordar es que, denme un momento. Lo que les quería recordar es que el tema del manejo del riesgo, del risk management, por así decirlo, ya es un tema un poco más avanzado
porque ya tiene fórmulas y demás, ¿listo? Pero no se asusten con eso porque es totalmente fácil de hacerlo en la operativa, en la plataforma, ¿listo? Entonces vamos a ver un poquito de eso y quiero que veamos un poquito de eso. También les voy a contar el caso de un trader en los 90 que quebró un banco. Entonces al final les voy a contar por cómo pasó y cómo sucedió para que tengamos un poquito más de cuidado con el tema de stop loss y demás. ¿Listo? Para que vayamos entendiendo un poquito más a fondo esto. Listo, entonces sigamos. ¿Qué es el riesgo? Rápidamente, porque no quiero andar mucho en esta palabra. Quiero que ustedes vean o cada vez que piensen en el riesgo, básicamente piénsenlo como la probabilidad de que algo malo ocurra. ¿Sí? Entonces, el riesgo siempre se va a medir por una probabilidad, por un porcentaje. El riesgo siempre ustedes lo van a ver como un porcentaje. Y ese porcentaje es de que algo malo pase, entonces de que ustedes pierdan una operación, de que su cuenta esté en peligro de fondeo, etcétera, 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 ¿cierto? Muchas veces sí creo que tengan mucho cuidado porque generalmente la gente cuando entra en los brokers, lo que más le gusta, lo que más le atrae a las personas de los brokers siempre es el apalancamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en equity, el apalancamiento máximo es de 1.500. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada dólar que ustedes pongan, nosotros vamos a poner los otros $499. Entonces, ustedes pueden poner posiciones muy, muy, muy grandes en la plataforma, ¿sí? Tengan cuidado con eso porque, claro, esto, pues, me imagino que habrán visto casos de traders que en un día hacen tipo 50.000, $100.000 por tema de apalancamiento, pero hay también muchos más casos de traders que en un día pierden 50.000, $100.000 por el tema de apalancamiento. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado con eso, es una herramienta, la verdad, muy, muy interesante, que se le puede sacar mucho provecho, sobre todo cuando uno tiene capital bajo y está comenzando, pero sí hay que manejarla con cuidado. ¿Listo? Entonces, manejemos un poco más con cuidado el tema del apalancamiento. ¿Listo? A diferencia de otros componentes de trading, se puede medir. Ya les voy a explicar un poquito más a fondo de esto del tema del riesgo. Quiero que cuando ustedes empiecen bueno, quiero hacer risk management y quiero tener en cuenta, por ejemplo, los factores o las situaciones que pueden afectarme cuando empiece a meter operaciones en la plataforma. Hay diferentes tipos de riesgo, ¿sí? Entonces hay riesgos que dependen, quiero ser muy claro en esto y quiero que se graben en la cabeza que ustedes en ningún instrumento financiero que operen a nivel mundial van a eliminar totalmente el riesgo, ¿sí? Porque hay riesgos que dependen de ustedes y hay riesgos que no dependen de ustedes, que ya dependen de otro tipo de cosas. ¿Listo? Estos son los riesgos que no se pueden eliminar, ¿sí? Entonces les pongo un ejemplo. Se dice que de los activos más seguros para invertir en el mundo es los bonos del Tesoro de 10 años de Estados Unidos, sí, que se llaman los Treasuries. Entonces son bonos con calificación muy buena, que son una deuda a largo plazo que pagan cupones, que pagan una cuota cada 3 meses, cada año. Y se dice que es un activo muy seguro, que casi que ustedes compran un bono de Estados Unidos y sí o sí después de los 10 años les van a pagar su dinero, ¿cierto? Aún así, aún siendo el activo más seguro, sí llega a haber, sí existe el riesgo, es mínimo, pero sí existe riesgo todavía en ese tipo de activos, ¿sí? Porque hay riesgos que no se pueden eliminar. Puede que Estados Unidos entre en una guerra en un caso muy hipotético y muy extraño y no pueda pagar los bonos, ¿sí? Entonces, son situaciones que se pueden presentar y aún así, y aún siendo los activos más seguros del mundo, todo siempre va a tener riesgo. ¿Listo? Entonces, no se preocupen porque el riesgo no se puede eliminar, sino lo que tienen que hacer ustedes es mitigar. ¿Sí? Básicamente, eso es a donde quiero que empiecen a entender. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo de qué tipo de riesgo hay riesgos operativos. Entonces, por ejemplo, si a alguno le ha pasado alguna vez que quieren comprar y terminan vendiendo, o que quieren, por ejemplo, no sé, abrir una operación en un activo y lo terminan abriendo en otro, etcétera, etcétera. Esos son los riesgos operativos. Eso le pasa a todo el mundo le ha pasado y le pasa. ¿Listo? Entonces no se preocupen por eso. Si no les ha pasado, seguramente algún día les va a pasar que pongan el dedo mal y en vez de comprar, vendan. Pero es totalmente normal, que es lo importante, porque sí he visto y recuerden que yo una vez, hace varios meses, hice un live de algo llamado los bias, que son los sesgos como psicológicos que tienen las personas. Cuando ustedes quieran comprar algo y lo terminan vendiendo, no lo dejen abierto, porque sí he visto eso muchas veces, que las personas se equivocan operando a la inversa y dejan la operación abierta. Ese es el peor error que pueden cometer, porque la gente lo hace pensando en que la dejan abierta para ganar y después cerrarla, y muchas veces no sucede eso. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que aguantan muchas pérdidas y ya la cierran cuando es demasiado tarde. Entonces, cuidado con el riesgo operativo y si apenas se den cuenta que ustedes pusieron una operación mal, ciérrenla y vuelvan a abrir. No la dejen ahí porque no era lo que ustedes estaban pensando
hacer, ¿sí? No dejen, o no utilicen la famosa frase de esperar a ganar para cerrar. Eso muchas veces es muy mal, ¿sí? Y puede poner en riesgo, y es algo que nos ha pasado a todos, la verdad, no es algo extraño que le pase a uno de cada mil, no, la verdad nos pasa a muchas personas que el tema de los aversion bias, como les contaba en el live pasado, que muchas veces las personas o los traders retail, no hablemos de traders institucionales porque los traders institucionales generalmente son fondos que tienen su oficina de front office, que son los que meten las posiciones, los de middle office, que son los que se encargan de manejar el riesgo, y los de back office, que son los que se encargan de llevar el registro de las operaciones. En este caso, como nosotros somos traders retail, traders al por menor, nosotros somos todas las oficinas. Entonces, la persona que lleva el conteo de las operaciones es uno mismo, como la que lleva el riesgo, como la que abre y cierra las operaciones, como la que abre el navegador, el Google Chrome, para buscar noticias, hacer análisis sobre el MetaTrader, para hacer análisis, price action, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener todas estas, digamos, cosas en cuenta porque nadie va a venir a ayudarnos a nosotros a, a ponernos operaciones en la plataforma, ¿no? Eso básicamente es lo que les quiero mostrar. ¿Listo? Eso en cuanto al riesgo operativo. Entonces, ya saben, si digamos que llegan a cometer un error de operativa haciendo trading, sí o sí cierren la operación y vuelvan a empezar porque eso es lo peor que les puede pasar. ¿Listo? A la larga se puede convertir en un dolor de cabeza que ya va a ser muy, muy tarde para reparar. Riesgo de mercado. Este, por ejemplo, lo que les decía, es un riesgo que no se puede eliminar. Ustedes en cualquier activo que inviertan, sea bonos, sea casas, sea carros, hablemos de bienes inmuebles, real estate, sea, ¿qué se les imagina? Criptomonedas, acciones, rates, derivados, petróleo, commodities, en cualquier activo que ustedes imaginen, ustedes siempre van a tener el riesgo de mercado, que es básicamente la fluctuación de los precios. Eso siempre va a existir. Ustedes cada vez que se metan algo, sí o sí, siempre se va a mover el precio. Así el activo tenga muy poquita liquidez, el precio es muy probable que se mueva más exageradamente porque una pequeña posición grande lo hace mover, ¿sí? Como por ejemplo pasa con las penny stocks, o con empresas pequeñas, ¿sí? Entonces, ese no lo van a poder eliminar ustedes, lo que tienen que hacer es tratar de mitigarlo y eso ya lo hacen pues analizando. Entonces, cuando hacen análisis fundamental, cuando hacen análisis técnico, cuando hacen análisis estocástico, como ustedes ya manejen su tipo de trading, ¿no? Eso ya lo van mitigando de esa manera. Entonces, ese sí, quiero que se grabe en la cabeza que sí o sí, cada vez que ustedes inviertan, vendan o compran algo, sí o sí van a tener el riesgo de mercado, que lo van a mitigar, pero nunca lo van a poder eliminar, ¿sí? O sea, ustedes siempre se van a ver eh, envueltos a que los precios sí o sí vayan a fluctuar y eso los puede beneficiar o les puede generar una pérdida. Entonces, ¿cómo lo mitigan ustedes? Pues poniendo stop loss, diciendo esta operación. Recuerden que el tema si quieren, ahorita hablamos un poco más del tema de stop loss, pero básicamente ustedes lo mitigan con el tema de stop loss. Ya les voy a decir un poquito más de esto. Riesgo de tipo de cambio. Mucho cuidado con esto porque como aquí generalmente tengo clientes de Latinoamérica, algunos de España, este sí o sí aplica mucho para la gente de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes depositan a un broker, generalmente lo hacen o en dólares, o lo hacen en euros, o lo hacen en libras, o en dólares australianos. Entonces ahí está el riesgo de tipo de cambio. ¿Qué les puede pasar? Por ejemplo, que su moneda sea muy fuerte, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Digamos que ustedes son clientes colombianos, ¿sí? Entonces, son clientes colombianos, entonces ustedes tienen ahorros en pesos colombianos, ¿cierto? Entonces, ustedes van a depositar a Equity. Digamos que ustedes depositan $1.000 a Equity, ¿cierto? Entonces, ustedes depositan $1.000 y la TRM en este momento en Colombia está como aproximadamente en 3.700 pesos colombianos por un dólar. Entonces, 3.700 pesos colombianos equivalen a un dólar, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ustedes depositan los $1.000, pues van a depositar 3.700.000 pesos en pesos colombianos. ¿Qué es lo que puede suceder? Dos escenarios. Entonces, ustedes, digamos que depositan el dinero en equity, digamos que no hicieron ninguna operación y dejaron los $1.000 estancados, ¿sí? Después pasaron 2 meses, entonces ustedes quieren retirar. Entonces están los dos escenarios. El primer escenario, de la TRM ya no es 3.700 sino 4.000, ¿sí? Entonces, este escenario es muy favorable porque cuando ustedes vayan a retirar los $1.000 del broker, pues ya no les van a llegar 3.700.000, sino les van a llegar 4 millones. Entonces, ustedes ganaron por tipo de cambio,
Sí, ganaron simplemente porque la TRM entre los dos países se movió y los favoreció a ustedes, ¿sí? Escenario contrario, entonces digamos que la TRM ya no está en 3.700 sino en 3.500. En ese caso sí ya no los favorece a ustedes porque cuando ustedes vayan a retirar los dólares del broker, ¿sí? Ya no les van a llegar 3.700.000 sino 3.500.000. Entonces ustedes perdieron dinero simplemente por haber depositado en dólares y haber retirado en dólares. ¿Listo? Entonces ese también es un riesgo que tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, me ha parecido muy curioso que cuando tengo clientes de Argentina, a ellos les gusta mucho depositar en dólares porque me dicen que el dólar en Argentina siempre sube, porque la moneda está muy mal. Entonces les conviene mucho más tener dólares que pesos argentinos porque siempre, siempre, siempre sube. Entonces les conviene mucho, les gusta. Sí, lo mismo clientes de Venezuela. Muchas veces, a veces también clientes de Colombia, que la moneda está un poquito regular por el tema del COVID y demás. Entonces es algo que puede funcionar a su favor y en su contra, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta el riesgo de la tasa de cambio, ¿listo? También, por ejemplo, he visto casos de clientes que depositan, empiezan a operar, ganan sus utilidades y cuando van a retirarse esperan a tener una mejor tasa de cambio para ganar un poco más de dinero a la hora de que nosotros desde nuestro banco lo mandemos al Banco de México, al Banco de Ecuador, de Argentina, etcétera. ¿Listo? Entonces también pueden jugar con eso, pero es un riesgo que van a tener por el simple hecho de que ustedes no están operando en la moneda de su país, sino están operando en la moneda generalmente. Generalmente lo que hace la gente es operar en dólares. ¿Listo? Ustedes van a estar operando en dólares. ¿Listo? Otra cosa que puede suceder, el riesgo de tipo de interés. Entonces recuerden que esto va directamente ligado al riesgo de tipo de cambio. ¿Listo? Entonces, ¿qué les puede pasar? Recuerden que todos los países, exceptuando pocos, hay algo que se llama Banco Central, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos es la Fed, por ejemplo, en México es el Banco Central de México, en Colombia se llama el Banrep, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada país tiene su Banco Central. Recuerden que ellos tienen mecanismos de tasas de interés que con esto básicamente lo que hacen es regular y regular y regular la economía. Entonces ellos juegan con algo llamado tasas. No voy a profundizar mucho en esto porque es un tema bastante complejo. Pero entonces ellos utilizan algo llamado tasas de interés para regular la economía. Entonces los créditos, el consumo y demás, ¿sí? ¿Qué pasa? Las tasas de interés fluctúan, son como una activa, van fluctuando porque ellos van tomando decisiones de si subirla o bajarla, pero esto afecta muchas veces los activos financieros. Entonces, les pongo un ejemplo. Si la Fed de Estados Unidos baja la tasa de interés, eso favorece mucho las acciones, pero afecta la confianza en el dólar. Entonces ocasiona que el dólar vaya a la baja, ¿sí? Eso va a pasar lo mismo en sus países. Entonces, si ustedes, por ejemplo, depositaron y en su país el Banco Central bajó la tasa, que porque quiere incentivar más la economía, eso le va a pegar a la moneda nacional y es muy probable que ustedes vayan a recibir menos dinero cuando vayan a retirar el broker. ¿Sí? Entonces es un riesgo que va a estar ahí. No les voy a estar diciendo, no les digo que si ustedes depositan $1.000, entonces van a recibir la mitad. No, eso no pasa, pero sí es riesgo que les va a afectar sí o sí. Entonces quiero que lo empiecen a aterrizar un poquito más para que no se lleven sorpresas ahí. ¿Listo? Es simplemente por tema de que ustedes están operando con activos que están por fuera de su país. Es simplemente por esa razón. ¿Listo? Ahí les dejo un ejemplo de sus riesgos. Y también otro ejemplo que les quiero dar mucho porque si ustedes van a la plataforma, si ustedes van a Equity, hagamos aquí un ejercicio rápido, vayamos a la plataforma aquí. Entonces van a Equity y miran los productos. Entonces ustedes van a los productos y digamos que queremos mirar las acciones de Estados Unidos. Si ustedes van muy abajo, muy, muy, muy abajo, se van a encontrar con estas acciones, ya se las muestro. Entonces miren, por ejemplo, estas acciones de acá. Entonces, Petrolera, Tenaris, Itaú, Bradesco, Global Despegar, Banco Col, Ecopetrol, Tigo, esas son empresas latinoamericanas, ¿sí? De Colombia, de Argentina, de México, de Brasil. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Ustedes en la plataforma van a tener acceso a acciones latinoamericanas, que digamos es algo que les gusta o que les gusta mucho a los clientes de Latinoamérica porque es como un mercado más conocido, como, uy, este banco yo lo conozco, esta empresa es petrolera de mi país, o Despegar, yo iba a viajar con Despegar, lo conozco, sé qué es. Tengan cuidado con estas acciones porque es una opción muy buena para invertir, pero sí les recomiendo que le hagan un poquito más de investigación porque muchas de estas acciones lo que pasa es que son muy pequeñas, ¿sí? Entonces no estamos hablando de acciones como Walmart, como Disney, como Tesla, como Netflix, sino acciones que son empresas mucho más pequeñas
y les afectan muchas veces factores políticos locales y demás. ¿Sí? ¿Qué puede pasar con estas acciones? Ahora sí a lo que voy al riesgo de liquidez. ¿Sí? Este es un riesgo por el cual ustedes cuando compran no pueden vender la acción. ¿Sí? Entonces, si ustedes están con una acción o un activo muy poco líquido, es muy probable que cuando ustedes compren el activo no lo puedan vender, ¿sí? En este caso ustedes no, seguramente no les va a pasar porque esto le pasaría a personas que operan con 1 o 2 millones de dólares. Como somos gente retail, pues seguramente no nos va a pasar, pero lo que nos puede pasar es que las gráficas o los movimientos de estas acciones van a ser muy bruscos, ¿sí? Entonces ustedes se van a encontrar que hay gaps gigantes, que hay huecos gigantes en la gráfica, o que generalmente recuerden que el mercado, digamos, de la bolsa de Nueva York abre de 9:30 a 4 de la tarde. Estas acciones puede que operen de 9:30 a 12 del día y ya no vuelvan a operar nada. Todo esto se debe a la falta de liquidez. Como la acción es mucho más pequeña, es un activo, por ejemplo, de un mercado emergente del tercer mundo, pues sí se pueden encontrar que haya falta de liquidez. ¿Listo? Entonces les pongo un ejemplo. ¿Qué activos tienen falta de liquidez? Si ustedes van a la plataforma o buscan, por ejemplo, las TRMs por ejemplo, el peso colombiano, el USD COP, la moneda de Brasil, el peso chileno, esos activos son muy poco volátiles por el tema de riesgo de liquidez, por el tema de que no tienen tanta liquidez como el euro dólar, como la libra dólar, como el neozelandés, como el USD CAD, ¿sí? Entonces, todo esto no tiene tanta liquidez, entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes van a la gráfica del peso colombiano, es muy probable que encuentren huecos gigantes en la gráfica o que los precios fluctúen mucho de un día a otro por tema de que no hay tantos participantes del mercado ahí. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado con esto, con las llamadas penny stocks. Todos estos son activos con riesgo de liquidez. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros, y para los que entraron después de la introducción que hice al principio, en Equity nosotros estamos evaluando la posibilidad de poner criptomonedas. ¿Listo? Entonces, con las criptomonedas, pues eventualmente van a haber muchas criptomonedas. Entonces, ya sabemos, una criptomoneda donde es muy probable que ustedes puedan vender y comprar sin problema el Bitcoin porque tiene mucha liquidez. Pero si, por ejemplo, ustedes ya se van al Litecoin o al Dogecoin o al Ripple, ¿sí? Pues son monedas con mucha menor liquidez, con movimientos más bruscos, y ahí se pueden encontrar el tema de riesgo de liquidez. ¿Listo? Ya que estamos hablando de las criptomonedas, recuerden, les hago un pequeño paréntesis. Ustedes pueden abrir las cuentas, ustedes pueden depositar con criptomonedas. Listo, está la opción de depositar en el broker con criptomonedas. Lo digo porque mucha gente me lo pregunta porque tienen bitcoins por ahí en wallets, entonces sí lo pueden hacer. Listo, entonces no hay lío con eso. Rubén, me escribiste una pregunta, ya te la leo. Espera, a ver, tengo entendido que el riesgo por fraude se conoce como riesgo operativo. Se puede consultar, te falta riesgo del emisor, ¿sí? Sí, 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 claro. Sí, Rubén, lo que dices es muy cierto. Aquí yo lo clasifiqué fue personalmente. O sea, les estoy diciendo es como tipos de riesgos que ustedes se van a encontrar en la plataforma. El riesgo operativo se pueden tener como el riesgo de la operación y también el riesgo por fraude. Si ustedes les hacen un fraude o algo así, pues eso también entra en el riesgo operativo. Pero eso generalmente pasa cuando ustedes, como les mencionaba al principio, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con un broker para que ustedes no los estafen y les pasen situaciones de este estilo? Pues miren la regulación. Si el broker, como nosotros, por ejemplo, está regulado en Inglaterra, está regulado en Dubái, pues es regulación muy fuerte y ustedes van a saber que no, en ningún momento nosotros nos vamos a desaparecer, vamos a eliminar la página de Facebook y nos vamos a ir con todo el dinero. No lo podemos hacer, ¿sí? Porque no somos ilegales. Pero si, por ejemplo, usted se encuentra con una plataforma que está por allá regulada en Madagascar o en San José y las Granadinas, ¿sí? En islas chiquitas generalmente lo suelen hacer, pues ahí es donde entra el riesgo de estafa, el riesgo operativo, puede haber un fraude y demás. Entonces, mucho cuidado con eso. Es algo muy importante que muchas veces las personas no lo toman tan en cuenta, pero sí o sí, ya sea con nosotros, o sea, se los digo, yo trabajo con Equity, obviamente, pues yo siempre les voy a recomendar Equity, pero así no sea con nosotros, ustedes se vayan a otro bloque de otro lado, siempre viene la regulación porque eso es lo que les va a defender a ustedes en caso de que pasen tipo cuando ustedes quieran retirar y no les quieran devolver el dinero o les demoren la devolución del dinero o que tuvieron problemas con cierre y apertura de una operación que ustedes la abrieron y el broker no se las deja cerrar, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se encarga la reguladora de vigilarlo. Si la reguladora es de una isla muy pequeña, sí, que pues probablemente no tenga la infraestructura para revisar todo esto, pues es muy probable que ustedes se vayan a llevar problemas de ese estilo. ¿Listo? Entonces, sí o sí, siempre miren la regulación, regulaciones fuertes. En Arabia es la de Jordan y Dubái.
En Asia es la de Japón, pero esa solo acepta clientes de Japón, entonces no la tengan en cuenta. En la parte de Oceanía es muy fuerte Australia, ¿sí? La ASIC se llama. En América es muy fuerte la de Estados Unidos, la NFA. En Europa es muy fuerte la FCA y la ESMA, ¿sí? Entonces, cualquier broker que ustedes vean con ese tipo de regulaciones ya pueden tener la confianza de que son brokers que están debidamente regulados. Entonces, no van a tener problemas de ese estilo. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso y muchas gracias, Rubén, por tu comentario ahí sobre el riesgo operativo. Sí, el teorema original es a mayor riesgo de mayor probabilidad de obtener rendimiento. Si fuese verdad lo primero, invertiría en empresas de alto riesgo como los narconegocios en países de alto riesgo como Venezuela. Sí, pues eso es un teorema real. Si tú pones más riesgo, pues eventualmente vas a tener mayores ganancias, pero también puedes tener mayores pérdidas. Eso es, digamos que muchas veces lo que no nos menciona. Entonces, claro, ustedes pueden apalancarse por 500 o como dice Rubén, pueden invertir en bonos de Venezuela, pueden ganar el 500%, pero es muy poco probable que los bonos que el gobierno venezolano les vaya a pagar el bono, ¿sí? Entonces, en caso hipotético de que se los paguen, pues van a tener mucha rentabilidad, ¿sí? Pero es un riesgo muy, muy, muy alto. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos rápidamente con esto. ¿Cómo empezar? Entonces, lo que yo les decía, muchas veces ustedes recuerden la estructura que yo les estaba mencionando entonces, cuando ustedes ven un fondo, generalmente un fondo que hace trading, que hace operaciones, entonces ellos tienen su oficina de análisis, su oficina de operativa, su oficina de riesgo, su oficina de back office y demás, ¿sí? En este caso, como ustedes están con su cuenta en su celular, en su computador, en el navegador donde la estén usando, pues ustedes van a hacer todas las oficinas al mismo tiempo, ¿sí? Ustedes van a encargarse de hacer todas las oficinas al mismo tiempo. ¿Qué les puede pasar? Pues generalmente ustedes se van a tener que encargar del análisis, de la operativa, de manejar el riesgo, de hacerle backtesting a las operaciones, bueno, todo lo que tengan que hacer. Eso muchas veces es lo que les puede empezar a molestar es el tema psicológico, ¿sí? Que ustedes si por ejemplo operan muchas veces al día, tienen que ser muy disciplinados. Tengo, por ejemplo, casos de personas que se lo llevan más suave y operan, por ejemplo, una vez a la semana, una vez al mes, ¿sí? Pero ya todo eso depende del tipo de trader que ustedes sean, ¿sí? Sí, yo sé que les recomiendo a ustedes siempre, pongan stop loss, ¿sí? ¿Qué es poner stop loss? No solamente es ir a la página, o sea, no solamente es abrir el MetaTrader, ¿sí? Ir acá y poner una nueva operación, ¿sí? Que le salga este cuadrito y poner tan, $1, tan, y ponen aquí pending order, tan, buy limit, y le ponen aquí el stop loss, ¿sí? No, no es esto a lo que yo me refiero. El stop loss se puede manejar de muchas maneras y existen muchos tipos de stop loss. Entonces, el primero y el más común fue el que les dije. Ustedes abren una operación y ahí les aparece el cuadro. ¿A qué precio quiere dejar de perder? Listo, a este precio. Listo, ya lo pueden y ya dejan de perder ese precio. ¿Qué hacen las personas o se hace generalmente? Entonces, lo que les digo, depende del tipo de trader. Hay stop loss de tiempo. Entonces, por ejemplo, ustedes son un intraday. Entonces, el stop loss de ustedes, ¿cuál es? Pues el final del día. Si ustedes al final del día van perdiendo, pues ya lo cierran porque al otro día tienen que hacer una operación nueva y ese ya es su stop loss, ¿sí? Entonces, el stop loss al final del día puede ser el stop loss, ¿sí? O, por ejemplo, hay personas que dicen como, no voy a hacer, quiero un stop loss dinámico. Entonces, hay algo que se llama trailing stop en la plataforma que es un stop loss que a medida que su posición va creciendo, el stop loss se va ajustando, ¿sí? Se va ajustando a la gráfica. Entonces pueden utilizar el stop loss dinámico. Pueden utilizar, por ejemplo, el stop loss de las noticias. Entonces van a haber noticias, entonces ustedes dicen, las noticias van a ocasionar mucha volatilidad, voy a cerrar una operación, voy a esperar 2 horas a que pase la noticia y pase la volatilidad y voy a volver a entrar. Eso también es un stop loss válido, ¿sí? Entonces hay muchas maneras de hacer stop loss. También quiero que vean, en algunos momentos del mercado no siempre ustedes tienen que operar. Hay contextos o hay dinámicas en donde ustedes no van a tener que operar o es recomendable que ustedes no hagan nada. Entonces el stop loss de ustedes es hoy porque está pasando tal elecciones en Estados Unidos o que volvió la guerra comercial o que segundo o tercer pico de la pandemia o que la vacuna tiene sesgos negativos en la gente. Entonces ese día no voy a operar, ese también puede ser un tipo de stop loss, ¿sí? ¿A qué me refiero con la palabra stop loss? Que eso es la manera en la cual ustedes van a empezar a manejar el riesgo en la plataforma, a proteger las pérdidas de sus cuentas. ¿Listo? Eso es básicamente lo que quiero que empiecen a hacer. ¿Listo? Cosas básicas que se les dicen a las personas principalmente, operen en dirección a la tendencia. Recuerden que operar en dirección a la tendencia es, por así decirlo, más sencillo que hacer contra tendencia, ¿sí? Porque aquí ya se tiene que tener un poquito más de riesgo y son movimientos mucho más pequeños. Ratio mínimo recomendado, entonces cada vez que ustedes hagan una operación, no la abran en su contra, ¿sí? Esto ya es un poco más
más profesional si lo quieren manejar de esta manera, pero cada vez que hagan una operación, no esperen ganar $500 en la operación y perder 1000, porque ahí ya ustedes mismos se están dando en la cabeza al poner un ratio de pérdida más alto a su ganancia, ¿sí? Entonces, manejen mínimo 1 a 1. Lo ideal sería que su ganancia fuera mayor y así sucesivamente. ¿Por qué digo que en algunas ocasiones lo pueden manejar a la inversa? Porque conozco casos donde hay estrategias. Recuerden que todo depende de ustedes cómo hagan el tema del trading. Hay casos donde hay estrategias en donde ustedes esperan un movimiento muy grande para ganarse un movimiento muy chiquito. Sí, generalmente en las correcciones. En las correcciones hay estrategias donde ustedes esperan correcciones muy grandes para movimientos muy grandes en tendencia para ganarse las correcciones chiquitas. Entonces, estas estrategias tienen que tener un stop loss muy grande para aguantar movimientos y un take profit muy chiquito. ¿Listo? Entonces, todo depende de lo que ustedes hagan, la verdad. No dejar correr las pérdidas es muy importante. Recuerden que el 100% de las personas que queman las cuentas es porque no pusieron stop loss. Así de sencillo, ¿sí? Ese es el 100% de las personas que queman las cuentas. Entonces, cada vez que ustedes vean que alguien quemó una cuenta es porque no tenía stop loss. Si ustedes ponen stop loss, es 100% probable que no vayan a quemar la cuenta, porque va a haber un límite de pérdida, ¿sí? Eso es lo que les quiero que caigan en cuenta, ¿sí? Recuerden la estadística, el 100% de las personas que han quemado las cuentas en equity, que los han llamado a margen, es porque no tenían stop loss. Listo, básicamente es por eso. Manejo de las emociones. Esto también les puede jugar muy en contra y quiero que empiecen a trabajar también un poco con eso. El tema de que si ustedes tienen una operación perdedora van corriendo el stop loss o tienen una operación perdedora y esperan hasta que sea positiva para cerrarla. Recuerden que estamos en un mundo que no es justo, ¿sí? Entonces quiero que se lleguen a la cabeza que la ley de Murphy funciona y muchas veces cuando ustedes tengan ese tipo de operaciones perdedoras que les hacen doler la cabeza, es muy probable que nunca vayan a volver a territorio positivo. Lo más probable es que sigan bajando o subiendo en caso de que ustedes estén en corto y sigan y sigan y sigan perdiendo dinero hasta que al final los llama el broker a margin call. ¿Listo? Entonces, evítense eso, evítense dolores de cabeza, stop loss, aprender a manejar la pérdida, cierran, vuelven a empezar. ¿Listo? Cierran y vuelven a empezar. Es parte de hacer trading y la idea no es siempre ganar, sino el éxito en sí está en saber mitigar las pérdidas, ¿no? Esta es como la gran diferencia. Listo, continuemos rápidamente. Eso sí les quería mencionar mucho. Recuerden que cuando ustedes se metan a la plataforma, van a encontrar muchos productos de mercados muy distintos, ¿sí? Entonces el mercado de acciones es muy distinto al de monedas, el de monedas es muy distinto al de índices y el de índices es muy distinto al de commodities, ¿no? Una manera en la que ustedes también pueden mitigar mucho el riesgo, y se lo invitó una persona llamada Markowitz, es que si ustedes tienen un portafolio de varios activos que no están correlacionados, el riesgo de su portafolio va a ser menor a cada activo individual, ¿sí? Entonces, esto es un poco complicado de entender, pero básicamente si ustedes están invertidos en varios activos que no dependen uno del otro, es muy probable que ustedes no vayan a tener pérdidas gigantes porque están mitigando el riesgo, no por poner stop loss, sino porque están invirtiendo en activos que no se mueven de la misma manera, ¿sí? Es donde entra el tema de diversificación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? O que quiero que se lleven a la cabeza. La idea no es, por ejemplo, que ustedes estén invirtiendo largo en oro. Sí, entonces abrieron la plataforma y se fueron largo en oro y después al siguiente día se fueron largo en dólar australiano. Entonces, eso en teoría no está bien. ¿Por qué? Porque están haciendo lo mismo. Es como si se hubieran ido 2 veces largos en oro porque el dólar australiano se mueve muy, muy de cerca con el oro porque Australia es el productor principal de oro en el mundo, ¿sí? Entonces ahí la correlación ya les está jugando en su contra. O por ejemplo, que ustedes llegan y me digan como, es que invertí en el dólar canadiense y también invertí en el petróleo. Entonces otra vez, el dólar canadiense y el petróleo están muy correlacionados, entonces es como si estuvieran haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces lo que quiero que vean acá, y hay páginas donde ustedes pueden ver eso, es la correlación que tienen los activos. Entonces, si ustedes ven activos que tienen correlación positiva, es decir, que les aparece 1, les aparece 100. Es decir, los activos se van a mover de la misma manera. Entonces, si el activo A empieza a subir, el activo B va a subir en una proporción muy parecida. Entonces, si ustedes se van largos en este y se van largos en este, pues es como si se estuvieran sobreapalancando en el activo A. Están haciendo lo mismo. Y vayamos a un ejemplo distinto. Entonces, se van largos en este y se van cortos en este, pues ahí no están haciendo nada, porque lo que van a ganar con este lo van a perder con este y viceversa. ¿Listo? Entonces, esto sí, sí creo que lo empiecen a manejar un poquito más y sobre todo la gente
que le gusta como explorar y tener, por ejemplo, 5 o 10 activos abiertos. Entonces, sí o sí tienen que empezar a usar el tema de la correlación. Cuando se encuentren correlación inversa, que les aparece -100 o -1, esos son como unas tablas, lo pueden buscar en Google y ahí les aparece. Cuando se encuentren correlaciones de -1, es que cuando el activo A está subiendo, el activo B lo que va a hacer es que va a estar bajando en la misma proporción. ¿Listo? Entonces, igual, tengan cuidado con esa correlación porque sí depende un activo del otro o ambos dependen de un activo más grande, es lo que suele suceder. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? Pues intentar buscar correlación de cero, activos que no dependan el uno del otro. Entonces, por ejemplo, no sé, si ustedes se meten en Tesla, entonces se meten en la acción de Tesla y se meten en la acción de Bancolombia, pues esas acciones no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, tienen cero correlación, ninguna depende de la otra, entonces ahí ustedes ya están diversificando, se mueven sin ninguna relación, ¿sí? Por ejemplo, también otro ejemplo, entonces ustedes, digamos que vayamos al Standard Poor's, entonces se metieron en largo en Standard Poor's y se metieron en corto en el rublo, ¿sí? Entonces son activos que no tienen nada que ver, ahí también ya están diversificando, ¿listo? Ya les voy a mostrar un poquito más de esto porque quiero que se lo lleven que lo tengan ahí. Entonces, miren este cuadro. Generalmente estos son ejemplos de correlaciones que existen a grande escala, ¿sí? Con activos muy, muy grandes. Entonces, por ejemplo, hay muchas con el oro porque recuerden que suele suceder mucho que entre los mercados, sobre todo con las monedas y ciertas acciones, depende del sector donde estén, están muy correlacionadas al movimiento de los commodities. Entonces, por ejemplo, el oro siempre se ha dicho que es el principal rival y contrincante del dólar. Entonces, generalmente cuando ustedes estén viendo que el oro está subiendo mucho, es muy probable que el dólar lo estén castigando mucho, ¿sí? Y lo mismo, el euro también es el principal rival del dólar. Entonces, cuando el oro esté subiendo mucho, es muy probable también que el euro esté subiendo y fortaleciéndose, porque lo que significa es que todo el mundo se está saliendo del dólar. ¿Por qué? Porque hay una situación de riesgo. Entonces, el euro y el oro funcionan como activo refugio. Ya hemos hablado de los activos refugio, ¿sí? Entonces, esto puede pasar. ¿Qué pasa con el australiano? Por ejemplo, aquí en este caso. Entonces, cuando el oro se fortalece muchísimo, pues a Australia le va muy bien porque Australia es el principal productor de oro en el mundo, ¿sí? Entonces ya es un tema de commodities, de balanza comercial. Entonces, como produce mucho oro, entonces recibe mucho más dinero y a medida que el precio del commodity sube y pues al país en general le va bien y la moneda se fortalece, ¿no? ¿Qué pasa? Miremos una relación un poco diferente. ¿Qué pasa si el oro sube muchísimo? ¿Por qué se fortalece el dólar neozelandés? Entonces, una vez esto ya es tema de balanza comercial, Nueva Zelanda es el principal socio comercial de Australia, entonces si a Australia le va muy bien, le compra más materias primas a Nueva Zelanda y Nueva Zelanda también se fortalece, ¿no? O sea, ya hay otras reglas que aplican, pero por ahí va la relación, ¿sí? Entonces, vayamos ahora a un ejemplo de activo refugio. Entonces, si hay incertidumbre en el mercado, si hay una guerra comercial o mundial, militar, todo el mundo empieza a demandar mucho oro, es muy probable que este par de monedas empiece a caer. ¿Por qué? Porque el CHF también es un activo refugio. Entonces recuerden que el CHF es el franco suizo, que se considera con el oro y con el yen los principales activos refugio del mundo. ¿Listo? Entonces cuando vean una situación como de guerra, por ejemplo lo que pasó el año pasado con la pandemia, lo que ha pasado con la guerra comercial, que Corea del Norte vuelva a molestar con el tema nuclear, Irán y demás, es muy probable que la gente se esté resguardando en activos refugio. Inclusive se ha llegado a hablar que un nuevo activo refugio que ha surgido en contra de muchas creencias ha sido el Bitcoin. El BTC, el BTC no es un ejemplo muy claro, ¿por qué? Porque en 2017, desde 2017 que llegó a los $20,000, ¿sí? Por allá, creo que se acuerdan en el 2017 cuando el Bitcoin estaba en $20,000. eh, en ese entonces habíamos tenido una caída fuerte del Standard Poor's y la gente creyó que iba a haber crisis y estábamos en el mundo de las criptomonedas. Entonces después se mermó mucho, se volvió por allá a los $3,000 en 2018, 2019, pero en 2020 volvió y alcanzó los 30,000, 32,000, $40,000. ¿Por qué? Muchas veces se suele decir que activos que no tienen nada que ver con el mercado son los mejores refugios. Entonces, si ustedes ven, a medida que avanzaba el pico de la pandemia, se iba fortaleciendo muchísimo el Bitcoin, es porque mucha gente también se está refugiando en el Bitcoin y está dejando de utilizar activos tradicionales como el oro, el yen y demás. Entonces, eso también ha servido en el contexto de los últimos años como activo refugio. Es algo bastante interesante para analizar, ¿no? ¿Qué le ha pasado al Bitcoin, por ejemplo, ahorita? Quiero que miren la gráfica. A medida que
que la vacuna y esto ha tenido auge, como que ya vuelve la confianza en el mercado, el Bitcoin se ha venido debilitando, ¿sí? Entonces es muy interesante lo que pasa ahí. Y lo que les decía, la última que les mencionaba, el petróleo está muy relacionado con la moneda canadiense porque Canadá depende mucho de exportaciones de gas y petróleo. Entonces, cada vez que ustedes vean que el petróleo le va bien o le va mal, es muy probable que al dólar canadiense le esté yendo bien o le esté yendo mal en la misma proporción. ¿Listo? Esto es como lo que quiero que tengan grabado ahí. ¿Listo? Veamos un poco esto en gráficas para que ustedes como que se hagan una idea de cómo funciona en general. Entonces, miren, por ejemplo, esta es la gráfica del USD CAD, ¿sí? La moneda de Canadá. Entonces, desde mayo del 2020 ha venido a la baja. Ahí ustedes pueden ver la tendencia bajista, se mantiene en tendencia bajista y demás. Pero entonces quiero que vean que cuando esta gráfica baja, lo que significa es que se está fortaleciendo el dólar canadiense, ¿cierto? Entonces a Canadá le está yendo bien en comparación a Estados Unidos. Ahora quiero que veamos la gráfica del petróleo. Entonces, ¿qué ha pasado con la gráfica del petróleo si ustedes se dan cuenta ahí? Entonces, miren las dos gráficas. Miren la gráfica del CAT, miren la gráfica del petróleo. Miren la gráfica del CAT, miren la gráfica del petróleo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Correlación inversa, correlación de -1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que ha subido el petróleo lo ha bajado el dólar canadiense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que se fortalece el petróleo, se fortalece el dólar canadiense. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Sí ven? Es muy parecida a la gráfica. A eso es lo que me refiero con correlaciones. Entonces, si ustedes se van en largo en el petróleo y se van en largo en el dólar canadiense, pues no están haciendo nada, porque lo que van a ganar con uno, lo van a perder con el otro. ¿Listo? Eso es básicamente lo que quiero que tengan ahí, que tengan ahí en cuenta. Entonces, quiero que hagamos otra correlación. Entonces, esta es la gráfica a largo plazo del índice del Standard Poor's 500. Entonces, ahí tienen su tendencia alcista, ¿cierto? Tenemos nuestro canal alcista, se ha roto, ha habido pequeñas correcciones en los últimos días, ¿cierto? Pero que quiero que vean, este índice tiene una correlación muy, muy, muy grande con un instrumento llamado el VIX, que es un instrumento que mide la volatilidad del mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la correlación? Generalmente cuando el Standard Poor's cae mucho, ¿sí? Cae con movimientos muy grandes, el VIX se valora muchísimo. Entonces, miren las caídas que ha tenido en los últimos días el Standard Poor's y miren el VIX, ¿sí ven? Entonces, miren las caídas del Standard Poor's y miren el VIX. ¿Sí ven que es muy parecido? Entonces, cuando tiene la primera caída grande, el VIX se valora muchísimo. Entonces corrige al alza, el VIX corrige a la baja, vuelve a caer, el VIX vuelve al alza y vuelve a corregir un poquito al alza de Standard Poor's y el VIX corrige a la baja. Sí, son movimientos casi exactos. ¿Por qué? Porque estos activos están muy, muy, muy correlacionados. ¿Listo? Entonces, ahí les muestro otra, por ejemplo. Entonces, si ustedes quieren mirar correlaciones, pues el VIX y el Standard Poor's están muy, muy, muy correlacionados en el corto plazo y ese es un ejemplo que también pueden ver ahí en la plataforma cuando estén haciendo trading. ¿Listo? ¿Qué pueden hacer con esto? ¿Qué pueden hacer ustedes con el tema de la correlación? Pues úsenlo a su favor. Eh, lo pueden hacer a su favor de diferentes maneras. La primera, diversificando. Entonces, ustedes pueden diversificar, pueden encontrar correlaciones de cero y encontrar activos que no dependan de otros. Y ahí ya están diversificando, entonces están mitigando el riesgo. Y la segunda, entonces les pongo un ejemplo. Ustedes son personas que, que operan full forex. Entonces, digamos que ustedes son una persona que opera nada más monedas en el mercado, ¿cierto? Entonces ustedes conocen qué es un lote en monedas, saben qué es un PIB, saben cuánto en promedio se mueven por ejemplo, el dólar canadiense en un día, ¿sí? Saben en promedio los horarios, las 24 horas, saben lo de la sesión asiática, la sesión americana, la sesión europea, entonces conocen muy bien el mercado de Forex. Pero entonces ustedes ven que hay una noticia muy importante en donde dicen que no, que la PEP reducido su producción totalmente, entonces esto va a disparar los precios del petróleo durísimo, pero ustedes se ven enfrentados como, entonces están en un escenario en donde ustedes saben que el petróleo va a subir, pero ustedes no saben cómo operar petróleo, entonces ustedes dicen, yo no tengo ni idea de qué es un lote en petróleo, no tengo ni idea de cómo es el spread, de cómo cobran el rollover, de cómo cobran el swap, de cómo son los horarios, pero ustedes sí conocen Forex. Entonces ustedes dicen, listo, yo sé que el petróleo está correlacionado con Forex. Entonces, en vez de invertir en petróleo, que es un mercado que no conozco, pues voy e invierto en el dólar canadiense, que es un mercado que sí conozco y lo puedo aprovechar. ¿Listo? Entonces también la pueden utilizar de esa manera el tema de la correlación. ¿Listo? Ahí se los dejo para que le empiecen a meter un poquito más de eso. Y listo, ya terminado con esa pequeña introducción que les quería hablar sobre el riesgo y todo esto.
diversificación y demás que ustedes pueden empezar a aplicar para que seguramente les empiece a ir mejor. Les quería mostrar un caso práctico. Entonces, quiero que nos paremos por allá en los años 90, ¿sí? Recuerden que en los 90 estábamos en el boom de las .com, ¿sí? Estábamos en el boom del tema de las media, de todo el tema de social media con la televisión, con la radio, ¿sí? Eh, Estaba también el boom del internet. Entonces, ¿qué ocasionó esa época o ese contexto por allá en los 90? Que mucha liquidez se fuera a inversiones en bolsa, ¿sí? Inversiones en bolsa. Generalmente, en ese entonces no era como ahorita que ustedes ven a las personas invirtiendo mucho en Forex, en criptos. En ese entonces se movía mucho el tema de acciones y commodities. Acciones, commodities e índices. Eran como los tres mercados principales en donde la gente se desenvolvía, ¿sí? En este caso en particular les voy a hablar de índices, ¿sí? No tanto de commodities y acciones. ¿Qué sucede? Este señor, que se llama Nick Leeson, era por allá un trader de un banco inglés que se llamaba Barings, ¿sí? Entonces él era un trader del fondo del banco de Barings. Se recuerde que cada banco tiene su fondo y tiene sus traders profesionales que hacen operaciones todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El banco se estaba expandiendo sus operaciones a la parte del continente asiático. Entonces, contrataron a Nick Leeson y le dijeron, venga, vamos a abrir una oficina en Singapur. Usted va a ser el encargado de la oficina, nosotros le vamos a dar tantos miles de millones de libras y usted va a ser encargado de la operación. Entonces nosotros queremos invertir en los commodities y en los índices asiáticos locales. ¿Listo? Entonces él dijo, listo, montó su oficina, se fue a Singapur, montó su oficina, contrató a la gente, preparó a sus traders y ellos lo que hicieron fue enfocarse mucho en la operación del índice Nikkei, ¿sí? El índice japonés. Entonces ellos se enfocaron mucho en el índice Nikkei y basaron todas sus operaciones y demás en el índice, ¿listo? Al principio como que les empezó a ir muy bien, entonces generaban mucho dinero, le estaba yendo muy bien, él estaba recibiendo fondos millonarios desde Inglaterra por el tema de la rentabilidad. Recuerden que cada vez que un trader en un banco es rentable, al final recibe un bono gigante y demás, entonces digamos que en temas de rentabilidad les estaba yendo muy bien con el Nikkei, estaban en largos en el Nikkei y en los 90 el Nikkei estaba subiendo mucho. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero había un problema gigante en esa época y en esa época no existía lo que yo les mencioné al principio, no existían las oficinas en los fondos, ¿sí? En este caso, en Barings, Nick Gleason, él era el middle office, él era el front office y él era el back office y él era una oficina de análisis. No había, o sea, de él dependía todo. Él era la persona que operaba, que calculaba el riesgo, cuándo quería o no quería perder, que al final ponía las operaciones, que analizaba, él hacía todo, ¿sí? Él era el dueño del fondo de Barings en Singapur. En ese entonces no habían oficinas, porque no se trataba tanto el tema del riesgo como ahorita. Eso ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. ¿Qué fue lo que sucedió? Y se los quiero mostrar con la gráfica que les voy a mostrar a continuación. Esta es la gráfica del Nikkei en los 90, en el 94, 95. Entonces, digamos que por acá empezó Nick Leeson a trabajar. ¿Sí? Por acá empezó. Entonces, digamos que mientras montaba la oficina, tal, aquí empezó a contratar a la gente. Entonces empezó a comprar, lo empezó a ver muy bien, porque el Nikkei estaba rebotando, estaba rebotando, estaba rebotando. Y le dijo, listo, tan, a medida que iba ganando, ¿qué pasa? Generalmente, ¿qué pasa con las personas cuando van a ganar? Recuerden que están los sesgos psicológicos, ¿sí? Entonces, están los sesgos psicológicos, y entonces está el sesgo de overconfidence, que es exceso de confianza, porque a una persona le empieza a ir muy bien muchas veces. Entonces, nada, a él le empezó a ir muy bien. Digamos que le empezó a ir muy bien en el fondo con los bonos. Entonces le dijo, listo, me está yendo muy bien el Nikkei. El Nikkei se lo está subiendo porque todo en Japón es increíble. Le ha ido muy bien al tema del... Le ha ido muy bien al índice, le ha ido muy bien a las acciones locales y todo esto está ocasionando que básicamente crezca mucho el tema del Nikkei. Entonces vamos a solo apalancarnos, vamos a poner más operación para ganar más bonos, para que nos vaya mejor en el banco. Y ahí fue donde todo se empezó a poner negro para Nick Leeson. ¿Por qué? Porque el índice empezó a caer. ¿Por qué? Porque hubo un terremoto en Kobe, en la ciudad de Kobe, en Japón. Entonces recuerden que estos tipos de desastres naturales son riesgos que ustedes no pueden manejar, eso es riesgo de mercado. Nick Leeson se vio enfrentado al riesgo de mercado, no lo pudo manejar porque no dependía de él, fue algo que pasó porque tenía que pasar, por así decirlo.
¿Qué fue lo que pasó? Él empezó a perder mucho, entonces después de ganar mucho empezó a perder, pero todas esas pérdidas él las mandó a una cuenta contable que no existía en el banco. Entonces, todo el dinero que estaba perdiendo el banco no se estaba dando cuenta porque todo él, lo que les digo, como él era el dueño de todo, él era el dueño de hacer las operaciones, de hacer las cuentas, de hacer el análisis de todo. Entonces, todas las pérdidas él las ponía en una cuenta contable ficticia que no existía. Entonces, ahí estaba guardando todas las pérdidas. ¿Por qué? Porque él dijo, listo, pasó la corrección del terremoto, pero eso ya se recupera, esto se recupera. Entonces, mandemos las pérdidas allá, no importa, es una chambonada. Las mandamos allá, esperamos, vamos a apalancarnos un poco más y a recuperar las pérdidas. Vamos a seguir comprando porque eso pasó el terremoto y ya todo está bien. Entonces, por acá, cuando ya había pasado todo el terremoto, él siguió comprando, siguió comprando, siguió comprando. En este nivel de acá, él ya había recuperado todas las pérdidas que tenía en la cuenta. Después les pongo un color distinto. Todas las pérdidas que tenía aquí en esta cuenta ya las había recuperado aquí por la corrección que hizo el terremoto. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Lo que les digo, ¿por qué existen las oficinas ahorita en los fondos? Porque una persona se sesga mucho, mucho, mucho. Muchas veces el peor enemigo de uno mismo es la cabeza, ¿sí? Es la cabeza. Entonces, todas las pérdidas que él había tenido por el terremoto las había recuperado en este punto, pero ¿qué pasó? Él no cerró la operación. O sea, ¿por qué? Porque tenía exceso de confianza. Digo, listo, ya recuperé, ahora sí vamos a empezar a ganar y a sobrepasar los límites que me había propuesto de ganancias para este tiempo. Entonces no cerró, se sobreapalancó, ya había recuperado las pérdidas de la cuenta que teníamos por acá, las había recuperado, pero siguió aquí en largo. ¿Qué pasó? Pues se volvió a caer. Ustedes saben que el mercado siempre es así, corrige y vuelve a descontar. Volvió a perder mucho más, volvió a vender otra vez todas las pérdidas que estaba teniendo porque ya tenía muchísimo, estoy hablando de muchísimo dinero, porque en este punto de acá, Nick Leeson había puesto tanto dinero del banco en el índice que tenía el 70% de la capitalización del índice para él solo. En muchas ocasiones él se estaba comprando y vendiendo a él mismo porque tenía casi todo el mercado del Nikkei, porque había metido muchísimos, muchísimos fondos del banco de Barings. Entonces, el Nikkei se devolvió por temas de, estos son oscilaciones normales del mercado. Él dijo, no, esto sube, esto es, entonces vayas que nos pasa todo, esto es un doble piso, esto sube, va para el cielo, ¿cierto? Pues no, muchas veces el mercado recuerden que la confirmación y demás es muy importante. Entonces esto no es un doble piso ni nada, el doble piso lo ve cuando uno lo quiere ver porque eso era una tendencia bajista, ¿cierto? Entonces él siguió comprando, siguió metiendo las pérdidas acá hasta un punto donde ya no pudo aguantar más. Él ya no pudo aguantar más las pérdidas, ¿sí? Entonces siguió comprando, el índice siguió cayendo, ya las pérdidas eran muy, muy grandes, ella no las pudo seguir escondiendo más y la solución de él fue irse. Dijo, me toca volarme del fondo, esto ya no tiene control, esto ya no hay vuelta atrás, mejor dicho, ya perdí mucho, ya no hay vuelta atrás, me van a meter a prisión. Es lo que hizo cuando en esta última vela que vimos acá donde dice Listen Last Day of the Job, lo que hace él es que se va de la oficina, coge un avión y se va volado para Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Singapur este tema de falsificar las pérdidas, de meter las pérdidas a una cuenta contable que no existe para que nadie se dé cuenta, eso es ilegal, ¿sí? ¿Por qué? Porque él lo hizo, obviamente, falsificando documentos, falsificando identidades y todo. Eso es ilegal, pero ilegal de cárcel. Entonces a él en Singapur, si lo juzgaban en Singapur, lo metían de una vez a la cárcel. Entonces él tenía que ir a Inglaterra para que lo juzgaran en Inglaterra y en Inglaterra le dieran una pena menor, porque en Singapur era cadena perpetua, toda la vida en la cárcel, ¿listo? Entonces él se fue a Inglaterra, la cogieron en Alemania. El caso fue, o, bueno, él terminó en prisión, pero el caso fue, o lo importante de aquí fue que cuando él se fue del fondo, él no cerró la operación, ¿sí? O sea, cuando él se fue de la oficina, la operación del fondo de Barings seguía abierta. ¿Y qué siguió pasando con el índice? Pues que siguió bajando, lo que ocasionó que el banco de Barings quebrara. Entonces, una persona, les estoy hablando de una persona ocasionó que todo un banco, que el banco más antiguo de Inglaterra, llegara al cierre. ¿Listo? Entonces, les quería contar esta historia, ¿por qué? Porque estos básicamente son ustedes. Ustedes son unas personas que todo va a depender de ustedes, ¿sí? Después de lo de Nick Leeson, se creó el middle office, se creó el back office, ¿sí? Pero entonces, ¿qué le pasó a Nick Leeson? Nunca puso stop loss. ¿Y qué ocasionó esto? Pues que era el banco más antiguo de Inglaterra, donde la familia real tenía sus fondos, ¿sí? Como conclusión de la historia, Barings se vendió a precio simbólico de una libra.
el banco todavía existe, pero ya no es de Barings, creo que eso es del HSBC si no estoy mal. Se crearon los departamentos de middle y back office porque se dieron los fondos y los bancos cuentan que si todo depende de una persona, pues el banco se puede quebrar porque la persona se puede volver loca y empezar a perder dinero hasta un punto donde ella ya no da el capital del banco y tiene que entrar a responder y se quiebra el banco. Y casos como estos ha pasado muchas veces, ¿sí? Muchas veces el mercado como que se ha ido regulando con esto. Aquí está el periódico de ese día, el Barings Bank Goes Bust, entonces se quiebra el banco de Barings, tuvo que cerrar, tuvo que venderse. Aquí hay otros casos de terrible traders, entonces Jerome Kirby en 2008 perdió 7.16 mil millones de dólares, Brian Horton 6.6 mil millones de dólares y así están todos. Nick Leeson perdió 1.3 mil millones de dólares sobre apalancados. Entonces, han habido muchos casos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno, o lo que les quiero enseñar acá, es que cuando uno hace todo esto solo es mucho más difícil que cuando lo hace en equipo, ¿sí? Eventualmente ustedes están, por así decirlo, solos. Entonces tengan cuidado porque esto les puede pasar a sus cuentas. Ustedes les puede pasar. Nick Leeson era una persona que llevaba 30 años operando, ¿sí? Y quebró un banco, ¿sí? Entonces no es el tema de que porque ustedes lleven 10 20 años operando nunca vayan a tener sesgos psicológicos, no siempre van a existir. Lo importante es cómo identificarlos y tratar de mermarlos, ¿no? Eso es lo que les quería mencionar yo acá. Véanse el canal de YouTube porque yo por ahí hice otro live de cada sesgo, de qué consiste cada sesgo psicológico que tienen las personas y cómo se puede tratar de limitar. Pero es eso. Entonces, ustedes siempre tengan en la cabeza que ustedes van a hacer el middle office, ustedes van a hacer el back office, el front office. Todo va a depender de ustedes, de lo que ustedes hagan, y ustedes van a ser los únicos responsables de que su cuenta vaya a estar en peligro o que su cuenta vaya a tener ganancias constantes a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esa es como la conclusión que les quería decir el día de hoy. Entonces, ustedes pueden saber mucho de price action, de análisis técnico, de balances, de análisis fundamental, de análisis estocástico, pueden tener un gurú que le pega todo, pero si ustedes no saben cómo manejar las operaciones, cuánto poner por operación, en dónde poner el stop loss, dónde salirse, dónde entrar, ahí es donde, digamos, está la verdadera diferencia entre ganar y perder dinero. Listo, no solo es importante saber para dónde va la acción eh, eh, o la moneda o el commodity, sino también es importante ustedes dónde van a entrar y dónde se van a salir. ¿Sí? Si ustedes están en una tendencia alcista, por ejemplo, en dónde van a entrar, si van a entrar ya en el pico o van a esperar a que baje un poco y van a entrar en largo, se van a salir porque salió una noticia de algo, todo eso ya es empezar a manejar el riesgo. ¿Listo? Y si se les pasó a estos personajes, 100% es probable que nos pueda pasar a todos nosotros. ¿Listo? Entonces, cuidado con eso. Y les dejo la estadística, el 100% de personas que han quemado la cuenta o que los han llamado a margen en equity es personas que no han puesto stop loss. Entonces empecemos a mejorar un poquito eso y seguramente a largo plazo los esfuerzos se van a ver reflejados, ¿no? Entonces ahí los dejo ya con el tema de hoy. Esta es mi información de contacto. Les vuelvo a recordar aquí en los comentarios el enlace. Entonces, si ya se sienten preparados para hacer trading y quieren empezar a probar, ahí está el enlace, puede quedar la cuenta demo, cuenta real. Este es mi correo personal para que me escriban cualquier cosa y se los dejo en la pantalla también. Entonces, cualquier cosa, duda, pregunta, comentario que tenga, me pueden escribir ahí sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, Rubén nos escribía algo que no había visto, perdóname. En este caso tiene una beta negativa que es un tipo de correlación contra el mercado y a pesar de que el mercado se comporta a la baja, la acción sigue bajando. ¿Se explicaría por las noticias relevantes adversas sobre el emisor? Sí, exacto. Tiene una beta negativa, es decir, que tiene una correlación inversa, pero como es una acción tan especulativa por el tema del 2020, pues muchas veces esa correlación ya debe estar rota, porque la acción ya se volvió muy fluctuante y ya le pega más el aspecto fundamental de la acción. Muy bien ahí con ese comentario. Entonces ahí les dejo mi correo, les dejo todo, me pueden escribir cualquier cosa, dudas sobre los lives que estoy haciendo. Recuerden que al final de los meses, en febrero, voy a empezar a hacer webinars que ya son un poquito más con temas más específicos. También son gratis, simplemente que van a ser en otra plataforma, se pueden escribir sin ningún problema. Les voy a estar avisando en los siguientes lives y pasando ahí los enlaces. Ahí les dejé el enlace para que se creen su cuenta demo, cuenta real. Recuerden que tenemos todo tipo de productos. La creación de cuenta es bastante sencilla. No va a tener lío con eso. Ahí hay todo tipo de contenido educativo. Tenemos cuenta Premier con menos spreads. Pregunten por la cuenta Premier si quieren un spread mucho más bajo de 0 pips y demás.
tenemos también una herramienta de copy trading, entonces si quieren que otra persona haga haga trading por usted, ahí está la herramienta. Esto todo depende de ustedes, nadie les va a obligar a nada, todo, digamos, va a depender de lo que ustedes quieran hacer y de lo que esperen, ¿no? Básicamente eso es como se comporta este sistema. Entonces aquí les dejo mi contacto, recuerden que yo soy Julián Pineda, yo trabajo con el broker, soy account manager, me pueden escribir sin ningún problema para cualquier duda que tengan. Les dejo las redes sociales, síganos porque todo el tiempo estamos poniendo análisis, contenido interesante del broker, de otras industrias. Por ejemplo, en LinkedIn y en Instagram, recuerden que la vez pasada hace unos meses tuvimos un torneo de trading gratuito donde el primer ganador se ganó $1000 reales. Entonces, todo eso lo estamos publicando por las redes sociales, ¿sí? Recuerden que nosotros somos una marca relativamente nueva en Latinoamérica. Estamos haciendo bastante fuerza, somos muy nuevos, pero seguramente de aquí en adelante nos van a ver mucho más. Y nada, ahí los dejo. Síganos también en Equity Latam YouTube, porque ahí vamos a estar publicando todo el tema de todos los lives y los webinars que estamos haciendo. Todo eso está quedando grabado en el canal de YouTube. Entonces ahí, si no estoy mal, ya hay más de 100 horas de contenido gratuito para que ustedes vean lo que quieran y de lo que hemos hablado en los últimos meses. ¿Listo? Rubén, casualmente, ya que lo preguntas, análisis fenómeno de las redes sociales Reddit en los precios de las acciones como GameStop. Recuerden que ahorita hay mucho furor con acciones como GameStop, BlackBerry, Nokia, AMC, por un tema que pasó en Reddit de un grupo llamado Wall Street Bets, ¿sí? Yo tenía un tema preparado para la próxima semana, el live del miércoles, pero el tema ahora va a ser ese. Voy a explicarles un poquito qué sucedió y qué pasó con los traders retail y cómo los traders retail en este momento están poniendo a sufrir eh, a los fondos financieros internacionales sobreapalancándose en brokers. ¿Listo? Entonces, el miércoles nos veremos con el tema de lo de Reddit. Ahí los espero y les voy a explicar qué pasó y cómo esto termina afectando el mercado a la larga, que eso es como lo interesante de ver entre este tipo de situaciones. Entonces nos vemos el próximo miércoles y Carlos, para responderte a tu pregunta, cuando haremos otro torneo lo vamos a estar evaluando en redes sociales. En redes sociales, mira, ahí vamos a estar publicando todo eso porque todavía no, como apenas empezó el año, todavía no se ha hablado, pero seguramente vamos a estar haciendo más torneos del estilo. ¿Listo? Entonces los veo en el próximo Facebook Live. Recuerden, miércoles a esa misma hora va a ser de la siguiente semana, si no estoy mal. Y nos vemos, que tengan buen fin de semana, que la pasen muy bien, pendientes ahí de la bolsa, de lo que les dije, las correlaciones y demás, y cualquier duda o pregunta que tengan, ahí tienen mi correo, me pueden escribir sin ningún problema. Que tengan todos un buen y excelente día y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.